Gracias. Con gusto, mucho gusto. Bueno, eh, nos acompañan por mí Germán y aquí en el live del Facebook también vamos saludando a las personas que se van conectando en este momento con nosotros. Vamos a darles unos 2 minuticos a las personas para que vayan ingresando y comenzamos. 2 minuticos. Bueno, Germán me confirma si se escucha bien, si se ve bien, por favor. Hemos tenido problemas de conexión últimamente. Vale, listo. Y ya. Bueno, bienvenidos todos. La práctica del día de hoy es la continuación de la que estábamos viendo el jueves pasado. Mm, No alcanzamos, no terminamos el centro emocional. Siempre es grandecita la explicación de este centro. La idea de hoy es ya completarla. La idea mía también digamos, generar como una pequeña conclusión acerca del estudio de este centro emocional. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver cuando lo volvamos a retomar, que es bien útil y aún así tiene una dificultad el poder observar ese centro emocional. Pero así como vamos a observar el centro sexual, el instintivo y este centro emocional, asimismo se va a acrecentar esto que es conocernos a sí mismos. ¿Para qué? Para poder verdaderamente autoobservarnos en una forma plena, en una forma completa. ¿Mm? Bien, entonces vamos a comenzar por comentar acerca miren esa imagen, le genera a uno también hasta una emoción, ¿sí? Uno va a darse cuenta que tanto lo que escucha como lo que ve, como lo que percibe a través de los sentidos, lo reflexionábamos anteriormente, nos genera diferentes emociones. Pero aquí vamos a ver cómo es que se debe buscar ese equilibrio de ese centro emocional para, como se decía en un momento, no estar abiertos totalmente a este centro, o sea, no estar abiertos con este centro, perdón. Bueno, ya. Vamos a comenzar. Mm, mm,
Bien, de nuevo me presento, mi nombre es Juan Camilo para los que no me conocen y voy a acompañar hoy esta reflexión, esta parte reflexiva para poder ahondar en todo esto que es los centros de la máquina humana. ¿Sí? ¿Me pareció? A ver qué es lo que sucede, porque no me aparece. ¿Qué pasó? Ahora sí aparece. Reflexión y práctica, los 7 centros de la máquina humana. Estamos en la segunda parte de el centro emocional. Bueno, eh, simplemente esto es por retomar, recordar que estábamos hablando de los centros que pertenecen al cuerpo físico, al mundo físico. Aquí pues se vuelve a tener en cuenta que tenemos varios centros a la altura de la columna y cada uno tiene una función diferente. Bien, el estado actual de nuestros centros, por nuestra falta de autoobservación y demás, es que eh, toda la energía espiritual se contamina a través de, bueno, se contaminó a través de los defectos que ya tenemos, de la maletica de defectos que traemos y las percepciones a través de los sentidos, las percepciones que se generan. En un momento salen los determinados defectos a través del deseo y se siguen alimentando. Y bueno, ya ahí se mueven por todo el cuerpo físico. Bien, ahí está. ¿Qué es lo que sucede con el centro emocional inferior? Bueno, aquí más adelante lo voy a retomar, pero lo que sucede con el centro emocional inferior es que él es el encargado del sentir en nosotros. Él es el que nos va a dar todas las emociones, el sentir, todo el sentir. La idea es que el centro emocional maneje unas emociones neutras. ¿Por qué? Porque nosotros en cualquier momento tenemos un ánimo para desarrollar ciertas cosas y ese ánimo está en función también, tal vez, pues, con mucho, o sea, anhelando algo muy profundo y todo eso, pero tal vez está en función de algo externo. ¿Mm? Me hacía recordar esto un compañero con el cual estaba conversando precisamente sobre esta parte emocional. Y me hacía recordar porque hay personas que tienen, un ejemplo, un ánimo por la vida ¿para qué? Ah, no, para salir adelante con, no sé, con su mamá, o con su papá, o con sus hermanos, con su familia, bueno, con su esposa, listo. Y es valioso entre comillas, pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando algo sucede con esa situación o con en lo que tengo yo mi ánimo, pues entonces ahí ya pierdo el ánimo por mi vida, ¿sí? Cuando se le puede comentar a algunas personas que su mundo era tal cosa, ¿sí? Y ahí estaba todo su ánimo también invertido, sus ilusiones, sus deseos, pero ¿qué pasa cuando eso se pierde o algo sucede con eso? Ah, se queda como sin piso la emoción. Entonces la persona está toda baja de ánimo, ya no tiene emoción por la vida, ya no quiere luchar por lo mismo. ¿M? Ahí es donde estamos reflexionando con esto. Veamos qué es lo que sucede también. Debemos aprender a equilibrar el centro. Toda esa carga de ánimo para las diferentes cosas que están de pronto en cierto momento, el ánimo que yo tengo, lo que estábamos hablando, ¿no? Por unas metas materiales o por llegar a tal punto, todas esas cositas, ¿qué es lo que sucede? Con todas estas cositas lo que sucede, todas estas cositas lo que sucede es que hay emociones, toda esa emoción está contaminadita en ciertas cosas egoicamente. Debemos volver un poquito la emoción neutra hacia lo superior, ¿sí? Aprender a equilibrar este centro es el que maneja el fuego, todo el ánimo de nosotros, todo el impulso, ¿sí? Pero lo que decíamos, debería ser hacia algo superior. Por eso es que el anhelo de despertar, el anhelo de experimentar la verdad, el anhelo de mejorar en muchos aspectos es un gran aliciente y es un gran impulso que vamos a ir llevando hacia la conciencia. Bueno, el centro emocional inferior está también encargado de todo tipo de emociones, entonces decíamos, hay emociones positivas, hay emociones negativas, las emociones negativas
las vemos egoicamente, ¿m? Y nos roban todo el fuego. Esto ya lo habíamos visto, solamente estoy poniendo en evidencia de nuevo. Bueno, ¿qué es lo que quiero mostrar aquí con esta imagen y con esta parte? La velocidad en la cual se mueven ciertas cosas en nuestros centros. Llega, sucedió algo, percibimos algo a través de los sentidos e inmediatamente eh, sale algo instintivo, ¿sí? Es el instinto de ese, entre comillas, vamos a decirlo, el instinto es el más rápido, ¿sí? Entonces sale una parte instintiva, ¡fu! Salió del instinto. Entonces el defecto llega y empieza a impulsar, ¿sí? ¿Cómo es que empieza a impulsar? Sí, del instinto pasa a la emoción, ¿sí? Y bueno, también puede ser en sentido contrario, de la emoción pasa al instinto. O sea, la emoción y el instinto están muy unidos, están muy relacionados, pero es más rápido el instinto. ¿Qué pasa? Entonces se empieza a generar una serie de cosas, eso es muy rápido, es muy veloz, y luego salta al mental, ¿sí? Salta al intelecto. ¿Y qué pasa en el intelecto? Ahí en el intelecto, que es, digamos, ya, miren, ya pasó al instintivo, ya pasó al emocional y ahí ya está en el mental, es el más lento, la mente es lenta, ¿sí? Pero ahí entonces es cuando nos podemos dar cuenta de muchas cosas, ¿sí? En un momento dejamos fluir esa mente egoica y ¿qué sucede? Están unos pensamientos negativos o unos pensamientos con respecto a esto o a esto otro y ahí es que nos damos cuenta o evidenciamos que tenemos algo atravesado en la emoción, ¿sí? Y que tenemos por allá hasta algo que no resuelto de más antes, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Tenemos dos centros emocionales. Está el centro emocional superior, que es de la conciencia. Y con ese centro emocional superior, la idea es conectarnos a través de la autoobservación. Miren, ahí está. A través de la autoobservación nos vamos a conectar con este centro emocional superior. Y el juzgarnos, eso ahorita lo voy a volver a tomar, el juzgarnos va a hacer empezar a cambiar el ánimo y va a hacer empezar eh, a cambiar también la parte que está en la mente. Bueno, entonces esto es para mirar la velocidad tan tremenda que sucede. Acá está el resumen y la conclusión de esto, ¿sí? Tenemos dos centros emocionales, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a ejercitar la autoobservación y nos empezamos a juzgar a nosotros mismos, ¿qué va a empezar a generarse? Va a generar un impulso diferente, ¿sí? Va a conectarse entonces el emocional superior con el instinto, ¿sí? Ahí hay una conexión y la idea es que se empiece a generar una liberación de fuego, fruto también de la petición de muerte que nosotros generamos, ¿sí? Listo, ahí ¿qué se está haciendo? Se está liberando el fuego. Una y otra vez lo diremos, se está liberando la conciencia, se está liberando la emoción, se está equilibrando la emoción y de paso estamos equilibrando la mente, ¿sí? El sentir siempre lo va a coger el deseo si nosotros no tenemos, digamos, esa capacidad de autoobservarnos, esa capacidad de muy radical y muy rápidamente frenar las cosas. El sentir generalmente lo va a coger el deseo, o sea, la parte instintiva, y lo va a subir a la mente. Entonces, ¿cómo es esto? Eh, Llega y sentimos, bueno, sentimos un ánimo escuchamos algo, bueno, la pornografía o algo relacionado con la lascivia, escuchamos algo lujurioso, ¿y qué sucede? Inmediatamente sale un deseo del fornicario, sale un deseo, puede ser de todo el deseo sexual frustrado que está acumulado, o sale hasta un deseo masturbador, o sale un deseo de adulterio. ¿Y qué sucede? Coge toda esa emoción, lo sube a la mente, entonces la mente empieza a planear y sigue alimentando y ahí ya estamos totalmente desequilibrados, ¿sí? Estoy, mm, o sea, lo estoy explicando de esta forma para que veamos cómo es que todo se va moviendo y cómo se va engranando y por qué es tan útil descubrir y autoobservarnos con este centro emocional. La mente entonces, como es más lenta, es lo que nos va a ayudar a iniciar el empezar a frenar ese centro emocional desequilibrado. Pero ¿qué es lo que generalmente pasa? Lo que generalmente pasa es que la mente empieza a animar todo ese fuego
toda esa emoción, ¿sí? Que ya la cogió el ego, ya la cogieron un grupo de defectos o varios grupos de defectos, ¿sí? La mente entonces está relacionada con el aire y simbólica y literalmente en nuestro mundo interior es la que sopla para avivar ese fuego emocional que ya lo cogió el ego. Obviamente, acá lo estamos viendo en el sentido desequilibrado, pero asimismo, la mente, cuando va a empezar, fruto de la reflexión y todo esto, la mente es la que va a ayudar a equilibrar la emoción. Además, fuera de ello, ¿qué sucede? Que si nosotros estamos conectados con la autoobservación, estamos conectados con el emocional superior, va a generarse que hasta nuestra madre divina, nuestras partes del ser, participen en todo eso. ¿Sí? Y la mente, pues ya no va a ser una mente intelectual, ¿sí? Ya no vamos a dejar simplemente la lógica, ¿sí? Sino que ya van a ser algo superior en nosotros, fruto de la autoobservación, en donde vamos a empezar a sentir algo superior. Podemos sentir tal vez un poquito de arrepentimiento y podemos sentir un ánimo de liberarnos de ese defecto, pero no va a ser un ánimo violento o no va a ser algo muy frío relacionado con la lógica de nosotros, o sea, con la parte intelectual. em, ¿Cómo me refiero a esto? Sí, que uno dice, uy, no, sí, sí, ya entendí que eso es malo, uy, eso es terrible, uy, eso es perverso, uy, sí, sí, cuando... No, ahí hace falta más comprensión, ¿sí? Cuando llega la comprensión, simplemente siente la necesidad y empieza a generar una serie de procesos internos para quitarse eso, y ahí ya la mente no está simplemente intelectualizada, sino la mente ya está al servicio de la conciencia. Bueno. Bueno, este es el primer cúmulo de efectos que estábamos mirando la vez pasada y ahora vamos a mirar este otro, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es que cada uno de estos aspectos que tienen su nombrecito ahí a los pies, nosotros aprendamos a autoobservar el ánimo o el fuego atrapado que está ahí. ¿M? Y lo vamos a relacionar con cada uno de nuestros defectos que estemos estudiando, ¿no? Porque pues aquí no, digamos, su propio ser, o sea, cada uno de nosotros tiene una prioridad que estudiar, que es con lo cual se está desequilibrando más, que es con lo cual está perdiendo la conciencia cada vez más y todo eso. Eso es lo más urgente. Ah, listo, coja primero eso y después la idea es ver cómo nos organizamos cada uno de nosotros para aplicar los tres factores de una forma hacia la castidad, que es con lo cual vamos a empezar bien fuerte el camino. ¿Listo? Bueno, esto ya lo habíamos visto. Me había quedado por acá en la última parte que era relacionada con la maledicencia. Nosotros tenemos un ánimo terrible a veces cuando queremos hablar feo, ¿sí? Entonces acá vamos a mirar. Recuerden que estamos tratando de autoobservar la emoción. A veces queremos decir groserías o queremos hablar vulgar o feo, ya sea por algo, ya sea, puede ser un ánimo de impresionar. Ah, ahí está el ánimo que se debe aprender a observar. Puede ser que queramos hablar burdo o feo también para atacar a alguien. Entonces está más relacionado con alguna retaliación, con alguna venganza, con algo violento, ¿sí? O podemos generar esa maledicencia bueno, directamente ya para humillar o para ofender. ¿No? Entonces, siempre, siempre, siempre veamos, ya que tocamos acá el tema de las palabras, observar la emoción con la cual nosotros nos expresamos, observar la emoción con la cual decimos ciertas cosas. ¿No? Así como les hablaba anteriormente, en el jueves pasado, en la anterior reflexión, que puedo yo decir gracias y el ánimo puede estar hasta cargado de adulterio. ¿M? Eh, o puedo decir gracias y tener un sarcasmo como, como cuando la persona de pronto pide un favor o algo así, no se lo hacen y la persona con todo el ánimo de la frustración, ¿sí? Llega y dice gracias, ¿sí? Ay, gracias. No, pues
¿Con qué va cargada esas gracias? Va cargada es con un sarcasmo, hasta con violencia, ¿sí? Sería mejor hasta uno quedarse callado y no decir nada. Ahí está. Eh, bueno, cuando pedimos un favor, también tenemos que mirar, puede ser que nosotros pidamos un favor y el ánimo con el cual pedimos el favor es una orden, ¿sí? Entonces, bueno, cada uno de nosotros tiene que observar la emoción con la cual dice las cosas, con la cual respondemos, con la cual nos expresamos en diferentes situaciones. Bien, eso era lo que quería relacionado con eso, creo que era lo que me había faltado la vez pasada. Aquí ya me enfocaré en esta parte que es muy útil. De por sí hoy estaba hablando, esta semana estaba hablando con un compañero que quería dejar ciertas cosas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que uno tiene que ir a observar para equilibrar, eh, porque dentro de la emoción, de cada uno de los defectos, hay una acumulación de emoción, por ejemplo, relacionada con el placer. ¿Sí? ¿El placer de qué? Por ejemplo, él me estaba hablando de que quería dejar de fumar. El placer de fumar, ¿sí? Todo eso está acumulado en el defecto fumador. ¿Mm? Todo ese ánimo está acumulado, o sea, toda la emoción, el sentimiento que yo le he botado literalmente a ese defecto, pues está atrapado, ¿sí? Y siempre tiene allá, está grabado también en el instinto. Entonces, ¿qué pasa? Que esa grabación me dice, venga, uy, ¿verdad que es placentero? ¿Sí? Digamos, veo que fuman o me acuerdo, veo la cajetilla o simplemente instintivamente el cuerpo literalmente como que me lo pide, ¿sí? Porque se genera ya un desorden hasta orgánico y todo. ¿Y qué sucede? Va y se mete a la emoción, en la emoción. Aló. Ah, dicen, mm, miremos a ver qué pasó. Me están comentando que en Facebook se escucha repetido. Ah, ah, bueno, era, era una equivocación aquí. Perdón, perdón la, perdón la pausa, perdón la pausa, me disculpan. Bien, entonces estábamos acá diciendo, eh, retomando, la idea es que nosotros descubramos el ánimo que le tenemos invertido a ciertas cosas, por ejemplo los vicios, ¿sí? El ánimo de fumar está muy cargado ahí, listo, nos genera una serie de necesidad, nosotros lo decíamos, entonces instintivamente se juntó con la emoción se quiere recordar de nuevo ese placer, ¿sí? Esto aplica para todo, lo estoy explicando ahorita para, digamos, el yo fumador, pero esto aplica para todo. Entonces, el instinto con la emoción se hermanan, ¿y qué pasa con la emoción? Manda un ánimo, que lo veíamos también que genera una provocación, ¿sí? Un ánimo que se provocó, y eso impulsa y sube a la mente, y la mente ¿qué hace? Entonces la mente empieza a planear y resuelve. Listo, sí, voy a hacer esto, sí sé cuándo, o voy a comprar, o voy a, listo, la mente lo resuelve. Pero, ¿qué pasó primero? Pasó del instinto, eh, perdón, del emocional, pasó al instinto y entre los dos se pusieron de acuerdo y doblegaron la mente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros debemos entonces hacer una pausa con esa emoción, saber frenar la emoción, ¿no? Bueno, acá sigamos con, bueno, lo mismo, es exactamente lo mismo para el tomar, ¿sí? Y el tomar lo relacionábamos nosotros que tiene una serie de emociones, ¿sí? La persona llega y se acuerda cuando, bueno, entonces va a tomar con fulano o con sutano, ¿sí? Y puede que le genere el recuerdo de todas esas emociones que ya se generaron antes. No, si es que es tan agradable, es que si sé cuándo. Otra vez todo lo que quedó grabado y en el instinto sale. Y entonces la mente también aviva ese ánimo
y se acuerda, ay, sí, tan chévere que es tomar con este, verdad que la pasamos muy bueno, uy, verdad que también tal cosa. Eso es que la mente está soplando el fuego, está animando la emoción. Bueno, bueno, lo mismo con cada uno de estos aspectos, con el bailar, con la amistad, las borracheras, bueno, el adulterar. Retomo y siempre no me cansaré de repetir esta parte con el adulterar. El adulterar tiene un ánimo asombroso también que se genera como con la aventura, ¿sí? Las personas en determinado instante tienen, eh, bueno, tenemos como un desequilibrio en el sentido en que las cosas en un momento, o la vida en un momento que se torna rutinaria, ¿m? Hace que el ánimo que tengamos por ciertas cosas o por la vida varíe, ¿sí? ¿Y qué sucede? Sucede que hay cosas que están dentro de nosotros, por ejemplo, el adulterio puede generar una emoción terrible, ¿m? Y esa emoción está cargada de que va de la aventura o de, bueno, una serie de cosas, y ese ánimo, como no se sabe enfocar, no se sabe doblegar, no se sabe equilibrar, entonces va a meter en una serie de situaciones, ¿sí? Em, Inclusive es muy curioso, o sea, no es para que nos pongamos a ver películas ni nada, pero es muy curioso la forma en la cual, antes de yo tener este conocimiento, uno tiene eso, pero en una película mostraban, por ejemplo, que una persona que quería todo el tiempo envolver a las chicas, él llegaba y las metía en una cuestión como de aventura, les hacía como generar que estaban metidas en algo así como de espía o no sé qué, y así las envolvía. Bueno, es muy curioso que a veces pasa eso con los yoes de uno. Bien, solamente quería hacer ese comentario, recordar el ánimo que nosotros tenemos para hablar con determinada persona o a compartir con determinada persona, hay que saberlo observar porque se puede estar colando del adulterio. Bien, bueno, el ánimo de complacerse o de complacer, ahí está. El disgusto, ¿qué es? El disgusto es que no concuerda con el gusto de uno, entonces hay un disgusto, pero eso está muy relacionado con algo muy grande que tiene la emoción y son todas las partes de las frustraciones. Cada uno de nosotros anhela, tiene un ánimo de algo, de hacer algo, o bueno, de algo, no importa lo que sea, si no se lleva, si no se lleva a término, entonces ahí viene una frustración y con esa frustración entonces pues el ánimo se nos va para la parte negativa, ¿sí? O sea, la parte egoica de pensamientos negativos o sentimientos negativos y todo eso, el ánimo va a alimentar todo eso y bueno, ahí también están los disgustos, ¿no? Pero los disgustos es porque no se le dio gusto a algo o a alguien, ¿no? El ánimo que nosotros tenemos de pelear, tenemos que ir a observarlo. El ánimo de insultar. Veamos que el ánimo de insultar, ahorita lo vamos a relacionar con la ira, ¿no? O bueno, de una vez me voy para allá. Lo vamos a relacionar acá con la ira. El ánimo de insultar es bien curioso porque quiere como humillar o quiere herir, ¿sí? Pero tenemos que ir a observar ese ánimo, ¿sí? ¿Para qué? Para, bueno, en determinado instante, entonces mejor quedarnos callados. En determinado instante, entonces, bueno, pedir muerte siempre, siempre la idea es que recordemos a nuestra parte superior y empecemos a pedir muerte, Madre Divina, elimíname este sentimiento, estas ganas que tengo de, de humillar, de hacer esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos eso, entonces se desenvuelve todos los defectos, es un tren que llegan y al cargarse tanto la emoción, pues vamos a mantenerlo todavía más tiempo. Miremos, por ejemplo, la ira. Si la ira está muy relacionada con el mal uso de la fuerza, está relacionada con el centro motor, ¿m? Pero aquí vamos a mirar es todo ese ánimo que carga la ira. ¿Sí? Miren ustedes que la persona que está iracunda en un momento puede sentirse de diferentes formas y eso lo hace mantenerse con la ira. Puede sentirse que es capaz de muchas cosas. El sentir, estamos observando la emoción. Puede sentirse valiente, puede sentirse muy fuerte, ¿m? Pero recordemos, todo ese sentir, ¿sí? Está ahí con la ira, está atrapando todo nuestro fuego, está tapando nuestro verdadero ánimo. ¿M?
Hay algo muy curioso con la ira, ya lo había explicado Meli en la parte que estaba manejando, estaba dando un entendimiento de la ira. Eh, Vean que si nosotros con esa misma emoción, bueno, con esa misma emoción, no quiero conceptualizarlos, pero si nosotros con una emoción bien fuerte no le paramos de frente a la ira, ¿m? Con esa emoción así de decir no me va a doblegar la ira, ah, bueno, ahí ya va a ser diferente. Pero nosotros generalmente toda la emoción se la entregamos es a la ira, no la frenamos. Bueno, acá hay algo muy curioso y es que todos nosotros sufrimos terriblemente por todas las cosas o por muchas cosas. Ese sufrimiento tiene su, eh, digamos, su epicentro en una serie de cosas del orgullo que están relacionadas con unas conferencias que son de más adelante. Recordemos que esto estamos profundizando la número 4, pero ¿a qué debo traer en la colación la charla interior y la canción psicológica? Que son unas partes de nuestra psicología que tienen dominado todo el centro emocional, digamos, de nosotros mismos, ¿sí? Eh, ¿Cómo así? Si miren ustedes que una charla interior, por algo que dijeron, por una verdad a medias, por algo que quedó en el aire, a nosotros nos hace generar un ánimo de enemistad con una persona, con un grupo de personas, si la charla interior nos genera sufrimiento y vamos a mirar todo el ánimo que tenemos con las diferentes charlas que están en nuestro interior. Tengo una charla con tal persona y eso va cargado con un ánimo diferente a otra charla que tengo con otra persona que puede también, si esto es una charla, pero tengo un ánimo diferente también con esa otra charla. Entonces, cada charla tiene un ánimo diferente y la idea es observarlo. Una charla puede ser lujuriosa, una charla interior puede ser de tipo lujurioso, puede ser con respecto a una frustración sexual o algo que quedó ahí relacionado con la lujuria, o puede ser una charla interior relacionado con la codicia, o puede ser una charla interior relacionado bueno, con mi orgullo, con la ira. Cada una de esas charlas tiene un ánimo diferente, ¿sí? Va cargado diferente, hasta cuando lo cuento. Lo mismo, la autosimpatía, nosotros vamos a mirar qué tan débiles, o sea, qué tan débiles estamos con la autosimpatía. Aquí en la emoción vamos a darnos cuenta qué tan débiles estamos con ciertas cosas, ¿sí? La autosimpatía, recordemos que es lo que yo pienso de mí, ¿sí? Y le tengo un ánimo muy diferente tal vez a una cosa u otra. Vean lo que estoy hablando. Si la autosimpatía, por ejemplo, de una modelo, es un ejemplo, la autosimpatía de una modelo puede estar en función de su forma física. ¿Mm? No le va a doler lo mismo, entre comillas, no le va a doler lo mismo si se le meten con su parte de conocimiento intelectual, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí me comprenden? Entonces, es diferente la autosimpatía porque está más alimentada en un lado que en otro. ¿Sí? Lo mismo acá con la autoconsideración, con las canciones psicológicas. Lo mismo que la charla interior. Cada canción psicológica tiene un ánimo diferente. La mayoría de las canciones psicológicas que tenemos nosotros están cargadas de un ánimo terrible de venganza, ¿sí? Pero bueno, ahí lo tenemos que empezar a observar. Ese es el ánimo que a veces se tiene con la canción psicológica. Si nosotros vamos, acá está la venganza, el resentimiento y el rencor, ¿sí? Porque todo eso va a cargar la emoción de una forma tan negativa que va a saltar a la mente y ahí ya vamos a estar es con pensamientos terriblemente hasta perversos, ¿sí? ¿Qué sucede? También en ciertos momentos con la charla interior y con la canción psicológica, todas esas emociones negativas se van a seguir alimentando y llega hasta la depresión. ¿Pero qué es esto? Todo esto ya es una forma en la cual sentimos placer con el dolor. ¿Mm? Cada persona tiene que reflexionarlo porque es muy difícil de digerir y a veces es difícil de aceptar que sentimos placer con determinado dolor, ¿sí? Pero bueno, eso es así. Y tenemos que ver ese el ánimo que está ahí, porque miren que hay personas, y esto ya lo había comentado anteriormente, hay personas que les encanta tener su lugar para sufrir, para llorar, les encanta entonces la armonía
la armonía para sufrir. Entonces, poner la música triste y todo eso. Todos esos ambientes, recordemos que los ambientes están muy relacionados con el centro emocional. ¿Sí? Los ambientes se definen cómo yo veo el alrededor o donde yo me encuentro, ¿sí? O el ambiente que se genera con un olor, o el ambiente que se genera eh, bueno, con las diferentes emociones de las otras personas, pero todos los ambientes están muy relacionados también emocionalmente. Pero como ya está pasando bien el tiempo, miremos a ver si alcanzamos a, a ver esta última parte. Esta última parte está acá. Veamos la insatisfacción, ¿sí? Emocionalmente siempre se genera un ánimo. Cada uno de los defectos va a generar un ánimo o se nos va a presentar una provocación. ¿Y qué es la parte de la insatisfacción? Está muy relacionado con el deseo frustrado. Si nosotros acumulamos muchos deseos frustrados, son personas que en un momento se autoconsideran demasiado, bueno, tienen esas diferentes canciones psicológicas y tienen una emoción de insatisfacción, y esa insatisfacción es hasta violenta, ¿sí? Por insatisfacción una persona se puede tornar hasta soberbia, ¿sí? O sea, con ese ánimo de insatisfacción, ¿sí? Bueno, aquí, bueno, los estados, todo esto que se ve acá en pantalla, todos estos muñequitos que se están viendo y que están en el documento, es para que nosotros los veamos y descubramos dentro de cada uno de nosotros la emoción y el ánimo que está atrapado ahí, ¿sí? La lástima, bueno, aquí miremos que veíamos en la conferencia de la charla interior de la canción psicológica que tenemos una lástima de sí mismos, pero también tenemos una lástima por los demás y esa es una emoción negativa. ¿Sí? Algo superior sería eh, el hecho de ir más bien a sentir una compasión, ¿sí? O una misericordia. Eso es diferente a la lástima. Cuando se le tiene lástima a una persona, eso es muy egoico, ¿sí? Cuando se le tiene lástima a la otra persona, se está también, eh, digamos, dejando de observar a sí mismo, porque eso quiere decir que la persona se siente muy superior también, entonces le da lástima al otro, ¿sí? Bueno, esa lástima debe purificarse, ¿sí? Porque, bueno, lo que decía, detrás de esa lástima que es egoica, puede estar una misericordia, puede estar una compasión que pues sí es valioso. Bueno, el ánimo de renegar todo el tiempo frente a la vida, a las frustraciones, ¿sí? El ánimo de estar aburrido, ay, estoy aburrido, ¿sí? El ánimo de aburrirse es porque hay muchos defectos que no se han complacido. También está, es que todo esto está muy relacionado. Pero entonces, ¿por qué estoy aburrido? Si yo estoy aburrido, ay, no, estoy tan aburrido de esta situación de la cuarentena, un ejemplo, ¿sí? Ah, pero entonces voy a mirar en qué es lo que estoy teniendo ese ánimo de aburrimiento. Ah, porque es que me hace falta salir a bailar, salir a tomar, compartir así. Ah, listo, por eso es que estoy entonces aburrido, porque mi ánimo que estaba distribuido en todo eso no se ha satisfecho, entonces ahí que se genera eso. Bueno, el abandono. Nosotros nos sentimos abandonados, bueno, allá arriba nos sentíamos también engañados o traicionados, ¿sí? Todo eso nosotros vamos a mirar por qué nos sentimos engañados en determinado instante. Ah, porque es que estábamos esperando demasiado tal vez de tal o cual situación. O nos sentimos engañados porque verdaderamente nos incumplieron con algo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el ánimo que hay cargado en ese engaño? A veces nosotros lo que pasaba es que estábamos con un ánimo tremendo de lo que íbamos a recibir o a beneficiarnos, y entonces ese ánimo coge, o sea, se vuelca al engaño, ¿sí? Al sentir del engaño, y todo eso se alimenta en función de lo que estábamos esperando, pues va a hacer ese sentimiento de engaño más grande o más pequeño. Lo mismo con la traición, ¿sí? A fin de cuentas, nosotros cuando nos sentimos traicionados, estamos lo mismo, cuando nos sentimos depresivos, cuando nos sentimos en mucha tristeza, cuando estamos con ese desagrado, con esa amargura, todo eso es por ignorancia. ¿Sí? Ignoramos el origen de muchas cosas y la ignorancia no nos deja
que salga esa sabiduría para entender cada una de las situaciones y cada uno de los procesos. No deja que salga esa verdadera inteligencia. ¿Sí? Entonces, por ignorancia es que estamos tristes. ¿Sí? Miren, es esta persona pues tenía algo de sabiduría. Este cantante Facundo Cabral decía, no, no estás triste, no estás depresivo, sino estás distraído, ¿sí? Estamos distraídos de el pedirle a la conciencia o autoobservarnos con nuestra conciencia y empezar a resolver todo ese mundo interior. Bueno, entonces, para terminar esta parte, recordemos todos estos muñequitos acá y ninguno de estos estudios, la idea es que se queden intelectualmente, ¿sí? Aquí lo que buscamos con cada uno de estos que estamos mostrando, estos muñequitos, es que la persona dentro de sí misma quiera empezar a autoobservar en la emoción que tiene atrapada en cada cosa, ¿sí? Y si está estudiando determinado defecto, la idea es que vaya y mire la emoción con la cual está alimentando ese defecto, la emoción con la cual habla con ese defecto, la emoción con la cual obra con ese defecto, la emoción con la cual piensa de ese defecto, ¿sí? Y la emoción que tiene ahí que no lo deja frenar, digamos, el deleite o el placer, ¿sí? Esa es nuestra debilidad y la idea es que cada persona vaya y lo auto-observe. Esto es para retomar, ya lo habíamos hablado anteriormente, para equilibrar primero el centro hay que observarlo. Por eso todas estas pistas nos van a ayudar para coger esos detallitos y empezar a hacer un trabajo interior, ¿sí? Lo mismo, la mecanicidad, que me invitan a tal cosa, me proponen tal cosa y ya tengo un ánimo terrible para eso y ya, mejor dicho, eso ya se desenvolvió al pensamiento y ya, mejor dicho, no freno nada, estoy completamente abierto a todo eso, entonces ahí es donde está que tenemos que observar esa mecanicidad en el ánimo que tenemos. El origen de cada emoción, ya lo habíamos hablado, ir a mirar en qué momento es que se generó más, o sea, una emoción de una forma o de otra forma con determinado defecto. El ánimo y todos los defectos en la parte emocional los vamos a diseccionar con la comprensión. Si recordemos que la mente, al ser la más lenta, entonces la mente es la que nos va a ayudar cuando ya llegan los pensamientos, uy, venga, y de la mente es que va a empezar a corregirse todo de para abajo, pero se debe conectar uno con la autoobservación, con el emocional superior, para entonces tener esa parte de que la conciencia está participando, ¿m? Que no quede simplemente, sí, entiendo que esto es malo, sí, no, es malo por esto, no, y busco la lógica para que, no, todo eso es a un lado, tenemos que aprender a sentir y en un momento a sentir el por qué eso va en contra de mi conciencia, a sentir el por qué está equivocado en mí, no porque me lo dijo fulano o sutano, sino porque tengo que ir a buscar dentro de mí esas mismas respuestas, ¿sí? La verdad la tenemos que, o sea, está por pedacitos, nos la comparten a través de pistas y todo, en cierto sentido, pero va a ser una verdad para mí en el momento en que logre cogerla dentro de mi interior, ¿sí? Ahí está, por eso es que se le va a poder quitar el ánimo y el deleite al defecto en la parte emocional. Si no hay comprensión, pues nada, es pura represión, ya lo habíamos abierto, ya lo habíamos comentado. Estamos abiertos con la emoción todo el tiempo, entonces no se puede estar abierto con la emoción, tenemos que estar tratando de observar, deberíamos para nuestra conciencia estar tratando de observar la emoción que cargamos cuando nos dicen algo, la emoción que cargamos cuando vemos cualquier cosa, la emoción que cargamos en determinado instante cuando estamos solos, hasta cuando vayamos a hacer las prácticas que se enseñan acá, tenemos que ir a observar la emoción, ¿sí? Porque si no tengo la emoción necesaria para hacer, por ejemplo, una práctica de la cual enseñamos acá, pues va a ser eh, algo que voy a desarrollar ahí como por hacerlo. Siempre es importante tener presente cuando yo tengo una meta o un objetivo y se volca hacia algo superior para que pues, no sea
algo de más para desequilibrio, siempre que yo tengo una meta objetivo, eso es lo que me va a ayudar a cargarme de ánimo. Y si la meta es superior, pues el ánimo se va a tornar también con eso superior. La mente siempre en desequilibrio mantiene emociones negativas. Recordemos, sopla ese fuego emocional que está ya desequilibrado. Las charlas y canciones que nos está dando vueltas todo el tiempo en la mente es el ejemplo con el cual no nos quitamos de encima un rencor, un resentimiento o una enemistad. En el suprasexo, nosotros, bueno, acá vamos a ver el ánimo que se debe, o bueno, deberíamos enfocarlo con los tres factores también. Tenemos un ánimo de sexo, listo. Si a mí digamos, me entusiasma experimentar la parte sexual, bueno, pero lo vamos a enfocar hacia el suprasexo, ¿no? Entonces, no es, y esto es algo que luego más adelante, incluso un instructor compañero nos va a ayudar a tener esa luz, digamos, en un sentido más pleno. Quiero invitarlo. ¿Qué pasa con la parte sexual? Nosotros no es que el suprasexo ahora va a ser como con desánimo, que va a ser una práctica aburrida, que es que no se va a poder disfrutar. No, 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 no es así. ¿No? Nosotros vamos a tener el ánimo que teníamos para el sexo, si lo tenemos que mantener, el ánimo de compartir eso tan especial con la pareja, lo deberíamos mantener, perdón, tanto usar el tener, lo deberíamos mantener, pero ya no es para fornicar, ya no es para simplemente satisfacerme egoístamente y usar a la otra persona y bueno, todas esas cosas, no, ya va a ser, ¿es para qué? Para que se mueva ese fuego en mi interior, que eso caliente la energía creadora y todo eso pueda subir en la práctica de transmutación sexual. No es para que sea una práctica aburrida. Entonces, va a haber práctica de suprasexo. Y el suprasexo se ve como algo, es como que no tiene la misma. No, no, no es así. Tiene que ser una práctica de suprasexo con el ánimo que empezamos el sexo. ¿Mm? O sea, con el ánimo que entramos a la práctica de sexo. Ese ánimo no se pierde con el orgasmo porque es una práctica de suprasexo. Entonces, pues al contrario, pues va a ser muy más agradable. Vamos a terminar con ese mismo ánimo hasta más elevado porque se transmutó la energía. ¿M? Entonces ahí es donde está la cosa. No puede ser que tengamos el ánimo del suprasexo allá como una práctica aburrida, como que ya no se va a disfrutar. No, no, no. ¿Sí? La idea es que podamos purificar cada vez más esa práctica, pero en esa purificación va a haber esa participación del ánimo superior, no en que se está entregando esa energía creadora, se está entregando a la conciencia y se está entregando a Buddhi, se está llevando al emocional superior, o sea que va a generar una emoción superior para todo el trabajo. Entonces no es que sea algo así como sin ánimo, como no, no, no. Bien, en la mística también vamos a sentir ese valor que tiene el conocimiento y con ese sentir ese valor es que nosotros lo vamos a compartir. Miren tan valioso que es, por ejemplo, y siempre no me cansaré de repetirlo y de decirlo, ¿sí? Cuando uno experimenta amor en el sexo, uno le da un valor a esa información, a ese conocimiento que uno dice, no, venga, ojalá todas las parejas pudieran experimentar eso. Y con ese ánimo es que uno va y les debe o tiene para su propia conciencia, para su propio trabajo y para animar las demás conciencias, animar las demás personas, pues compartir el conocimiento, tanto de eso como de las diferentes cosas. Estoy hablando del sexo, pero la mística, para compartir cada una de estas pistas, cada conferencia, pues hay que mantener ese sentir, eso valioso que fue para mí, o sea, por eso es que es tan importante la vivencia del conocimiento. Si uno vivencia el conocimiento, ahí le da verdadero valor. Y cuando ese verdadero valor está dentro de uno, pues va a haber más mística para compartir. ¿Eh? Bueno, y para impulsar a los demás. La muerte es lo mismo. Si uno no tiene ánimo para morir psicológicamente, para coger un yo y decir, venga, este defecto, hagan de cuenta que es como un reto, ¿sí? Pero ese reto es una meta, ¿sí? Ay, vengan, ¿sí? Este defecto, la ira, por ejemplo. Para la ira hay que tener mucho ánimo. Para la lujuria también hay que tener mucho ánimo. Bueno, y para la pereza todavía más. Para todos los defectos hay que tener un ánimo, pero ese ánimo es porque voy a anhelar el cambio y voy a enfrentarme con ese reto. ¿Sí? Pero entonces tengo que cargarme de ánimo para hacer eso, o si no,
Ah, venga, voy a meditar sobre tal defecto. Ah, sí. Pero ¿dónde está la meta? ¿Dónde está el ánimo de liberarse? No, 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 yo soy muy espiritual. Vamos a meditar sobre este defecto. Porque es horrible, porque sí. No, 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 así entonces no vamos a poder avanzar. Pero si yo le meto un ánimo y venga, este defecto me le voy a meter. Si ya vi estas cosas y ustedes cada vez que van aplicando la muerte y cada vez que así uno pierda las pruebas, pero uno dice, ah, perdí esta prueba, pero vi tal cosa y es valioso. Lo que decía la compañera que está dictando las conferencias también en la página en la página que compartimos entre semana, eh, la compañera decía, error, y eso es algo muy valiosísimo, error no es equivocarse, ¿sí? Error es que uno se equivoque y se queda equivocado. Pero si yo llego y cojo ese error y le cojo el ánimo, venga, esto ya me tumbó, pero esto no me vuelve a tumbar, esto no se vuelve a meter conmigo, venga, miramos, así ya es diferente. Bueno, no me extiendo más en esto, el deseo es la fuerza de amor, es la semilla de nuestro Cristo interior, que es la verdadera fuerza de voluntad consciente. ¿Perdón? ¿Cómo? Ah, es mi esposa que me está recordando que ya llevo una hora. Nunca olvidar, el deseo es fuego, el triunfo sobre la tentación es luz. Todos los yoes usan la oportunidad, depende de lo alimentado, y sucumbimos ante la tentación. Esto ya lo había dicho en la anterior, pero es para tenerlo de nuevo en cuenta. Descabezar la permisividad, o sea, que no fluya todo el defecto y nos desequilibre los demás centros, con la muerte, ¿sí? Pero si no me sé observar, pues no voy a poder trancar nada. Por eso es bien chévere esto que estamos haciendo y es muy importante que cada uno lo lleve a la práctica en su propia autorreflexión de observarse sus propios centros, ¿sí? ¿Cómo es que se me mueve tal cosa a nivel del centro sexual? Ya lo explicó Meli. ¿Cómo se me está moviendo tal cosa a nivel instintivo? Bueno, también ya se explicó. ¿Cómo se mueve a nivel emocional? Ah, miren todas estas cositas que tenemos para empezar a observar y bueno, lo que cada uno puede también sacar ahí. Todo está en función de buscar la rectitud. El principio de todo es el equilibrio de los centros. Miren que el principio del verdadero trabajo espiritual es la rectitud en el sentir, en el pensar, en el obrar y en el hablar. Ese es el principio de todo. ¿Mm? Y para eso tenemos la autoobservación, siempre preguntándonos vengan, esto es útil, justo, es verdadero para mi conciencia, es real para la experimentación de lo que puedo llegar a experimentar en esta vida, porque nos quedamos con cosas superfluas, lo que hablábamos. Si la emoción de la vida la tenemos para comprar una casa, bueno, si compro la casa, bueno, ¿y qué? Bueno, sigue la codicia poniendo más metas y todo, pero todo eso se puede acabar, o llega un proceso, o bueno, llega la muerte física y que, sí, no fue nada trascendental, no fue nada superior, pero si tenemos una emoción superior, nada nos tumba, ¿sí? Si mantenemos esa emoción superior, nada nos tumba. Si una persona puede perder todo y empezar de cero, ¿sí? Si tiene enfocado hacia algo superior. Pero si no, cuando se acabe en lo que está enfocado, ahí se le acabó el mundo, ahí se le acabó la vida, ya no tiene el ánimo por vivir, ya no tiene el ánimo por nada. Bien, la rectitud es el principio de todo. Para dejar de ser animales, si racionales, tenemos que manejar toda esa parte instintiva que está adueñándose de nuestra emoción y está desequilibrando todo. Tenemos que ir a adueñarnos de nuestra emoción. ¿Sí? Por eso es que aquí en esta parte decíamos, ¿sí? Y una y otra vez lo vamos a decir, si vamos a conocernos a sí mismos de una forma plena, bueno, entonces la autoobservación es la que nos va a ayudar a ahondar para verdaderamente empezar a, a quitarnos de encima todas esas eh, terribles situaciones que están con todo esto. Para recibir el audio de la conferencia, el PDF, las tutorías, este video que he compartido en el grupo de Facebook Conocimiento de sí mismo habla hispana y estoy pasándolas ya, cada reflexión ya las estoy pasando al audio.
Estoy sacando el PDF, entonces pues lo pueden solicitar a este número de WhatsApp. Em, con mucho gusto se los brindaré. Esta la tendré muy seguramente la otra semana. Ya a partir de la otra semana la podré compartir con ustedes. Ya ahora sí, ya aquí daremos por terminada la vistazo, que estos son vistazos de algunas cositas para empezar a autoobservar el centro, cada uno de los centros, pues ya acabamos el centro emocional, seguimos al centro intelectual, es muy, eh, este centro intelectual tiene muchas cosas y va a ser muy valioso la próxima conferencia. Bueno, aquí entonces em, ya vamos por terminado. No sé qué inquietudes, no sé qué preguntas tienen ustedes. Em, Voy a mirar si hay alguna pregunta. Aquí dice, está Edwin Rafael, un saludo para Edwin Rafael, para la señora Marina Bustos, para la señora Luz Marlene, para la señora Yarley, la señora Yarley también estaba conectada con nosotros. Dice Edwin Rafael, ¿por qué las mujeres se vuelven lesbianas? Bueno, Edwin, pues hay varias cositas ahí para tener en cuenta, ¿sí? Mm, se ha alimentado mucho en las diferentes existencias, lo hablaba Meli también cuando estaba explicando los otros centros anteriores, se ha acumulado mucho del yo masturbador, sobre todo, se ha acumulado mucha cambio de polaridad o mucha despolarización de nuestra propia naturaleza, ¿sí? Y eso genera que cuando lleguemos a una nueva existencia, bueno, pues nos seguimos impresionando, como no se hace un trabajo interior, no se eliminan esos aspectos, pues a la final, ¿qué pasa con la persona? Pues la persona pues termina ya saliendo del closet, ya él está tan fuerte en su psicología que ya lo hace como parte de su personalidad, ya dice, no, ya, yo soy homosexual, ¿sí? Pero son diferentes yoes que ahí, están ahí y no se supieron manejar, no se supieron controlar. Por eso es tan importante la autoobservación e ir a descubrirnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque pues podemos frenar muchos procesos también que están ahí dentro de nosotros. Mm, bueno, pero Edwin lo está viendo solamente para ellas, pero nosotros también tenemos unos yoes homosexuales bien fuertes con con la masturbación, ¿sí? Con la vanidad, con una serie de cosas. A veces hay una forma de admiración que también se mueve homosexual. Entonces, bueno, también nosotros, ¿por qué nosotros también estamos en ese sentido? Lo mismo, ¿sí? Estamos acumulando una serie de cosas. Y el hombre sí que también pues, está cayendo todavía hasta más. Bueno, ahí está todo. Bienvenidos a esta serie de prácticas y reflexiones. La idea es que queden muy claras las cosas. La idea es que la persona pueda lanzarse a aplicar cada vez más las conferencias y que pueda hacer un trabajo interior, que no nos quedemos en el intelectualismo, no nos quedemos simplemente que, vi una conferencia, sí, tan interesante, chévere aplicarla, bueno, pues, pero a veces, digamos que necesitamos un impulsito y por eso todas estas cositas y estas pistas es el impulso que queremos tanto para nosotros mismos, para aplicar cada vez más una a una las conferencias, como el impulso para que ustedes eh, puedan hacerlo. Listo, si no hay preguntas, no hay preguntas en el Meet. No sé si Andrés tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Si no hay preguntas tampoco en el Facebook Live, pues estamos por terminar la conferencia del día de hoy. Bueno, listo. Muchísimas gracias a todos. Mm, Muchísimas gracias por estar aquí en esta transmisión. Los espero entonces en la próxima oportunidad. La idea mía es que nos encontremos nos encontremos el sábado,
Voy a mirar a ver si nos puede para hacer un horario también, para tener dos horarios y poder avanzar más antes de que tal vez eh, se trunque todo este trabajo de sacrificio y todo esto. Bien, muchísimas gracias para todos, que estén muy bien. Muy buena noche. Feliz noche a la señora Yalea, a los Marlene, a Marlena. Feliz noche para todos.